Christ the Lord 12. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Cristo el Señor. Hemos comenzado una nueva serie sobre quién es Jesús. Jesús advirtió que los años previos a la segunda venida de Jesucristo, la misma que estará marcada por el engaño religioso, específicamente por falsos cristos y falsos profetas, que predican mensajes falsos y engañarán a muchos. Mateo 24 del 4 al 5, 11 y 24. Vivimos en esa época de engaño. En este tiempo, abundan todo tipo de ideas torcidas sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Las redes sociales están llenas de confusión y mentira. Nuestra única protección contra el engaño acerca de Jesús es estudiar la Biblia y saber por nosotros mismos quién es Él y por qué vino a este mundo. La Biblia es la única fuente de información totalmente confiable acerca de Él. Ya pasamos 8 semanas en este año analizando del por qué podemos confiar en el contenido del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, hombres que caminaron y hablé con Jesús, lo vi morir y luego lo vieron vivo nuevamente. La experiencia de los que lo vieron cambió su vida. Cuando examinamos el Nuevo Testamento con los mismos criterios utilizados para evaluar la confiabilidad de otras obras antiguas, nos daremos cuenta que está a la par que los otros libros antiguos. No es nada raro escuchar hoy en día a la gente decir que creen que Jesús fue un buen hombre que nos instó a amarnos unos a otros, pero que él nunca afirmó ser Dios. Sin embargo, los testigos presenciales informan que Jesús era más que un hombre real. Jesús afirmó ser Dios y los testigos le creyeron quien realmente era. Repasemos brevemente la lección de la semana pasada, y nos daremos cuenta de un incidente registrado en 3 de los 4 evangelios. Son las biografías históricas de Jesús. Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién decís que soy yo, el Hijo del Hombre? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16 del 13 al 16. Se utilizan 3 títulos para referirse a Jesús en este incidente: el Hijo del Hombre, el Cristo y el Hijo de Dios. Los 3 tienen un gran significado, y nos dan una idea de quién es Jesús. Jesús es Dios encarnado, Dios en carne humana. Encarnar significa asumir una naturaleza humana. El Nuevo Testamento revela que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Que Él es el Dios hombre, plenamente Dios al mismo tiempo que es plenamente hombre. Él es una persona, con 2 naturalezas, humano y divino. Filipenses 2 del 5 al 7. Cuando Jesús vino a este mundo, no dejó a un lado su deidad, su naturaleza divina, fue 100% Dios y 100% hombre. Jesús no fue Dios viviendo en un cuerpo humano, ni tenía una personalidad mezclada entre lo humano y divino. Mezclaban. Él era plenamente Dios y plenamente hombre. Primera de Timoteo 3:16. Jesús asumió la naturaleza humana para poder morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino a todos los que creen en Él sean librados de la condenación eterna por el pecado. Hebreos 2 del 9 al 15. Para apreciar plenamente quién es Jesús, debemos revisar los comentarios que hicimos la semana pasada sobre la Trinidad. Trinidad proviene de 2 palabras latinas, tri, 3 y unis, 1. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, la doctrina, o enseñanza. La Biblia revela que Dios es un Dios, un ser que se manifiesta simultáneamente en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas son uno e interactúan entre sí. Persona es la mejor palabra que podemos usar para describir lo indescriptible de Dios. Una persona significa un individuo que está separado de otros individuos, pero estas 3 personas son distintas, pero no separadas, comparten la misma naturaleza divina. No pueden separarse el uno del otro. Donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. El Padre es todo Dios. El Hijo es todo Dios. El Espíritu Santo es todo Dios.
Este término de la deidad de Dios está más allá de nuestra comprensión, porque estamos hablando de un ser infinito, ilimitado, y nosotros somos seres finitos y limitadas. Como humanos que somos, todos los esfuerzos por explicar la naturaleza de Dios son insuficientes. Lo único que podemos hacer es solo aceptar lo que la Biblia revela, y regocijarse en la maravillosa personalidad de Dios. Hace 2000 años, del vientre de una virgen llamada María, nació una persona divina, el Hijo, tomando naturaleza divina, vino a este mundo. En esta lección, consideremos cómo los testigos presenciales llegaron a creer que Jesús es y será el Dios encarnado. Jesús nació en el Israel del siglo I, sus primeros seguidores fueron judíos, su visión del mundo fue moldeada por el Antiguo Testamento. Ellos entendieron por las Escrituras que Dios Todopoderoso algún día enviaría un Redentor, el Mesías, para liberar a este mundo del pecado, la corrupción y la muerte, y para establecer el reino de Dios en la tierra. A principios del siglo I después de Cristo, Israel estaba lleno de un conocimiento anticipado de la venida del Mesías. 500 años antes, uno de sus profetas del Antiguo Testamento, Daniel, Dios le mostró que 4 imperios que gobernarían sobre la tierra de Israel, que después de ellos vendría el Mesías. Daniel 2 del 36 al 45. Cuando Daniel hizo esta predicción, el imperio babilónico controlaba a Israel. Persia finalmente conquistó Babilonia y todas sus tierras, incluido Israel. Persia fue superada por el imperio griego, que fue invadida por el imperio romano, que tomó el control de Israel en el 63 años antes de Cristo. Cuando el cuarto imperio estaba en su lugar, Israel sabía que era hora de que llegaría el Redentor. El profeta Daniel también escribió que el ángel Gabriel llamó a el Redentor el Mesías, y dijo, que pondría fin al pecado y daría paso a la justicia eterna. Daniel 9 del 24 al 26. La palabra hebrea traducida Mesías, significa ungido. Cristo, proviene de una palabra griega que significa ungido o apartado. El Mesías sería apartado por Dios para esta obra de Dios. Aproximadamente 25 años después del primer siglo después de Cristo, un profeta llamado Juan el Bautista comenzó a predicar que el pueblo de Israel se debe arrepentir del pecado, porque el reino de Dios estaba cerca. Mateo 3 del 1 al 2. El ministerio público de Juan causó gran revuelo, y los líderes religiosos de Israel que enviaron asistentes al templo y sacerdotes para preguntarle a Juan si era el Mesías prometido. Juan 1 del 19 al 22. Juan citó al profeta Isaías y declaró que su ministerio era el cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Yo soy una voz que grita en el desierto. Preparado un camino para la venida del Señor. Juan 1:23. La palabra griega traducida Señor, es kurios, que quiere decir supremo en autoridad, y es equivalente al término Yahweh, el nombre del Dios de Israel, el nombre del Dios Todopoderoso, que se había revelado a Moisés en el monte Sinaí 1500 años antes de Cristo. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego en los años 285 a los 246 a.C., curios era la palabra griega que los eruditos para nombrar el nombre hebreo Jehová. Uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan el Apóstol, tiene un relato detallado de los primeros 12 apóstoles de Jesús se encontraron con Jesús durante, y cómo fue su reacción de ellos hacia él. Notemos cómo lo llamaron a Jesús los apóstoles en los primeros días de su ministerio público y qué títulos que le dieron. Juan el Apóstol informa que el día de que Juan Bautista fuera interrogado por los sacerdotes y asistentes, vio a Jesús acercándose a él. Jesús estaba entre la multitud que había venido para ser bautizado. Juan Bautista clamó, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 29. Tenga en cuenta que, durante más de 1500 años, los judíos del siglo I vivieron según las instrucciones de la palabra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, incluido el sacrificio de corderos para cubrir y expiar sus pecados. Tenga en cuenta que, hasta este punto de la historia de Israel, bajo su sistema religioso, todos los corderos sacrificados por el pecado fueron proporcionados por los hombres. Según Juan, este cordero era provisto por Dios. Ellos no lo saben todavía. Pero Jesús, con su valor como Dios y hombre, está calificado para tomar, quitar, llevar los pecados del mundo, mediante su sacrificio de sí mismo en la cruz. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas informan que cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, cuando descendió sobre Jesús, Mateo 3:16 al 17,
Juan dijo, que Dios lo envió a bautizar y le dijo, cuando veas al Santo Espíritu descendiendo y reposando sobre alguien, Él es a quien buscas. Juan 1 del 32 al 35. La revelación de Juan, era: yo vi que esto le sucedió a Jesús cuando se bautizó, por eso, testifico que Él es el Hijo de Dios. Juan 1:35. Recordemos, lo que dijimos la semana pasada sobre el título Hijo de Dios. En esa cultura judía, hijo de podría significar engendrado, o descendiente de, pero también significaba, orden de alguien que posee las cualidades del Padre. Los hombres del primer siglo, entendieron que el título de Hijo de Dios era una afirmación de la deidad religiosa judía. Los líderes intentaron apedrear a Jesús varias veces por blasfemia, porque él se refería a Dios como a su Padre, haciéndose Hijo de Dios. Juan 5:18, Juan 10:31 al 33. Otro profeta del Antiguo Testamento, Isaías, escribió que un hijo vendría de Dios y que él sería Dios. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 9:6. Cuando Juan Bautista vio a Jesús proclamó, Él es de quien hablaba. Cuando les dije que vendría alguien mucho más grande que yo, porque existió mucho antes que yo. Juan 1:30. Juan en realidad fue concebido 6 meses antes que Jesús. Lucas 1:36. El día después de que las autoridades del templo interrogaran a Juan Bautista, él estaba de pie con 2 de sus discípulos. Uno era Andrés, hermano de Pedro, y nuevamente proclamó que Jesús es el Cordero de Dios. Andrés fue a decírselo a su hermano Pedro y llevarlo a Jesús, diciéndole, hemos encontrado al Mesías, el Cristo, el ungido. Juan 1 del 35 al 42. Jesús se encontró con el apóstol Felipe, quien respondió y fue a buscar a Natanael. Nos contó cómo Felipe conoció a Jesús o cómo él y Natanael se conocieron. Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado a aquel sobre quien escribieron los profetas y luego lo llevamos a Jesús. Juan 1 del 43 al 49. Mientras los 2 hombres se acercaban al Señor, Jesús dijo a Natanael, aquí viene un hombre honesto, un verdadero hijo de Israel. Cuando Natanael le preguntó a Jesús cómo sabía eso de él, Jesús respondió, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Notemos lo que respondió Natanael, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Primer siglo Israel sabía que los profetas predijeron que un rey vendría a ellos. Jeremías 23:5 al 6. Jesús le dijo, verás cosas mayores que estas. La verdad es que todos veréis el cielo abiertos, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:50 al 51. Mientras los 12 apóstoles, testigos presenciales de Jesús, pasaron mucho tiempo con él durante los siguientes 3 años y medio, no solo lo vieron hacer milagros que confirmaron aún más que este es aquel que los profetas escribieron. Mateo 11 del 1 al 6, ellos conocieron las circunstancias de su nacimiento. Habrían aprendido, posiblemente de la propia María, cómo se le apareció el ángel Gabriel, cuando todavía era virgen. Él le dijo que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra, ella iba a concebir en su vientre, y daría a luz un niño que sería llamado Hijo de Dios. Lucas 1 del 26 al 35. Los apóstoles se habrían enterado de que Gabriel también se apareció a José, el prometido de María o su prometida, y le dijo que el niño concebido en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Que debían llamar al niño Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21, Lucas 1:31. Gabriel declaró además que este nacimiento sería el cumplimiento de Isaías 7:14, la profecía de que un virgen dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:23. Recordemos, el título Hijo de Dios se usa de 2 maneras con respecto a Jesús, el Dios hombre. Él es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre. Dios es el Padre de su naturaleza humana. Los 12 apóstoles habrían sido informados, después que Gabriel entregó su mensaje a María, que su prima Elizabeth, quien también estaba embarazada de un bebé inusual, concebido por 2 personas demasiado mayores para tener un hijo. Este bebé será Juan el Bautista. Lucas 1 del 5 al 17. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo y habló, ¿qué honor es este, ser la madre de mi Señor? Lucas 2:43.
La palabra griega traducida Señor es Kurios, el equivalente griego del término Jehová, el nombre del Dios de Israel, dada a Moisés en el monte Sinaí. Los apóstoles habrían oído que la noche que nació Jesús, un ángel se apareció a los pastores afuera de la ciudad de Belén y proclamó: hoy ha nacido un Salvador, Él es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Cristo es la misma palabra griega que ya hemos mencionado, el Kurios. Al leer los relatos del Evangelio, vemos que los apóstoles lucharon con su creencia inicial de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, pero después creyeron cuando fue crucificado y murió. Pero cuando Jesús resucitó del día 3 días después, todas las dudas que ellos tenían sobre quién era y quién es Jesús se disiparon. Estos hombres estaban tan convencidos de quién es Jesús que literalmente dieron sus vidas para contarlo a todo el mundo que Jesús Él es Dios encarnado, el que quita los pecados del mundo. Cuando Jesús se apareció a sus apóstoles después de su resurrección, Tomás no estaba con ellos. Dijo: no creería que el Señor había resucitado hasta que viera las cicatrices de Jesús. Juan 20 del 24 al 28. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a sus apóstoles. Esta vez Tomás estuvo presente, y quedó convencido por lo que vio. Su respuesta a Jesús fue: Señor mío, Kurios y Dios mío. Jesús aceptó este acto de adoración. Como buenos judíos, tanto Tomás como Jesús sabían que hay un solo Señor y Dios. Deuteronomio 6:4, Éxodo 20 del 1 al 5. La próxima semana tendremos más que decir sobre de quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Pero antes de cerrar, consideremos estos pensamientos. Muchos hoy creyentes, incluidos los llamados eruditos, intentan decir que Jesús nunca afirmó ser Dios. Ellos dijeron que su deidad y resurrección fueron mitos y leyendas que se desarrollaron mucho después de que Jesús viviera. Sin embargo, decir que los testigos presenciales, los apóstoles, nunca creyeron que Jesús es Dios es una negación muy clara de sus testimonios y de sus escritos en el Nuevo Testamento. Hasta ahora solo he citado declaraciones de los Evangelios. Consideremos solo algunas citas del libro de los Hechos, mirando un registro de las actividades de los apóstoles cuando salieron a contarle al mundo lo que presenciaron, las epístolas, las cartas que escribieron a los cristianos que llegaron a creer en Jesús gracias a sus esfuerzos. Pedro, al predicar a los gentiles por primera vez, afirmó: hay paz con Dios mediante Jesucristo, que es Señor, el Kurios de todos. Hechos 10:36. En su segunda epístola se refirió a Jesús como Jesucristo, nuestro Dios, Teos, y Salvador. Segunda de Pedro 1:2. Pedro y los demás sabían por los escritos proféticos que solo hay un Dios y Salvador. Isaías 45:21. Decir lo contrario sería una blasfemia. Pablo, en la epístola a los Hebreos, cita a Dios Todopoderoso llamando Dios a Jesús. Cuando presentó a su Hijo honrado al mundo, Dios dijo: adórenle todos los ángeles de Dios del cielo. Luego, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Hebreos 1 del 6 al 8. Juan informó en el libro del Apocalipsis que el Señor es Kurios, que se llama a sí mismo Alfa y Omega, término griego que significa el primero y el último. El profeta Isaías también citó al Señor llamando: él mismo es el primero y el último. Isaías 41:4, Carnetti 6:6. Juan escribió que era Jesús, el Señor resucitado, a quien se llamó a sí mismo Alfa y Omega. Apocalipsis 1 del 11 al 18. Juan escribió su evangelio después que Mateo, Marcos o Lucas. Cuando Juan escribió falsas enseñanzas que negaron que Jesús es Dios, se estaban desarrollando, influenciando a la gente e incluso infiltrándose en la iglesia. En el siglo II, estas ideas se conocerán como gnosticismo, una enseñanza falsa que ha resurgido mucho en nuestros días. Hablaremos más la próxima semana. Pero para cerrar, miremos este punto. Juan declaró específicamente por qué escribió su evangelio. Su propósito no era repetir lo que los otros 3 escritores registraron. Juan declaró: hay también muchas otras señales y milagros que Jesús realizó en presencia de los discípulos, que no están escritos en este libro, pero estos están escritos, se han registrado para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y que por medio de creyendo, aferrándose y confiando en Él, puedes tener vida a través de su nombre. Juan 20 del 30 al 31. Mucho más la próxima semana.